dramaturgia escénica porque lo que hacemos es no tanto dedicarnos a escribir un texto, no es el texto el tótem, sino la totalidad de la puesta en escena, la suma de los elementos al servicio, sí, de una historia o de un lema o de una idea o de una tecnología, y esa suma de elementos es lo que nos va a dar ese texto, que viene siempre siendo al principio un esquema. Bueno, la dramaturgia escénica contemporánea para nosotros conlleva, como ya he dicho, un cruce de lenguajes y disciplinas. Creo, para mí, no existe un drama aristotélico versus postdrama. Para mí no. Me puedo nutrir en un proyecto de elementos postdramáticos y de algo, una construcción más clásica. ¿Por qué no? De hecho, por ejemplo, si veis luego en Harker Protocolo, se puede pensar, hostia, bueno, lo que se ha hecho es un poco utilizar herramientas postdramáticas y el resultado al final resulta que tiene algo de drama aristotélico. Habla de la existencia del hombre, hay una unidad de tiempo, espacio, tal, pero no es buscado. Surge. O sea, para mí esta disyuntiva no existe. Experiencia más allá de X, experiencia más allá, lo que queremos vivir en el proceso y dar luego en el escenario, al público, es una experiencia más allá del texto, una experiencia más allá de la coreografía, pero una experiencia más allá del texto con todo lo que nos pueda dar el texto para lo que queremos contar. Más allá de la coreografía, con todo lo que la coreografía nos pueda dar. Más allá de la tecnología, con todo lo que la tecnología nos pueda dar. Más allá de las emociones y así con todo. Intentar exprimir al máximo los elementos. Y con ese pensamiento de sumar y de que cada cosa tiene un objetivo en la narración, en el lenguaje, porque al final lo que acabas haciendo es ir buscando, más bien encontrando, un lenguaje en cada proyecto. Y a lo mejor ese lenguaje tiene que ver con lo que hiciste en el espectáculo anterior, pero a lo mejor no. A lo mejor coge ciertas cosas, a lo mejor de repente descubres algo. Siempre creo que este tipo de trabajo nos condena a la búsqueda de la experimentación. O sea, no es que queramos ser buscadores de oro, no es que queramos ser ratas de laboratorio, es que para hacer lo que queremos hacer no hay más narices que buscar y experimentar. No hay más narices que arremangarse, unir cables, trabajar con actores, hacer juegos, probar sonidos, grabar sonidos en directo y modificarlos, irte a casa, coger todo eso, encerrarte, coger unos post-it, con los post-it crear un esquema y darle 50.000 vueltas para luego volver a la sala de ensayos y ponerte en marcha a cerrar una estructura que cuente algo. Os acabo de contar un poco la manera de trabajar. Punto de partida, siempre, hoja en blanco. Hoja en blanco, espacio en blanco, o en negro, o en lo que sea. En mi caso, el punto de partida en los últimos proyectos y lo que va a ser un poco el trabajo en Panic Map es descubrir o conocer
o absorber una tecnología o unas tecnologías que vayamos a utilizar, ¿vale? Tecnologías o técnicas, ya sea la proyección sobre una gasa con los actores detrás y poder convertir una pared en una ventana mágica, o convertir un sofá, unos muebles y tal, con el videomapping en un búnker, que es lo que tenemos en Hackett Protocolo. Ya sea, por ejemplo, en trabajos que no dirigí yo, pero que yo me encargué de la parte, yo era ayudante de dirección y me encargaba de la parte de implementación de la tecnología dentro del espectáculo en l'Horta Teatre, un espectáculo que se llamaba Euphoria y otro que se llamaba La Volta al Dia en 80 mons. Integrar los mandos de la Wii para que los actores puedan lanzar sonidos en directo y tengan control inmediato, puedan jugar un partido de tenis, puedan parar cuando les dé la gana y volver a jugar al tenis con el sonido de la raqueta, tal, ¿no? Pues que tienes que buscar un software que consiga que eso existe. En muchos casos ni siquiera tienes que desarrollarlo. Hay hoy en día tanta gente haciendo tantas cosas increíbles, modificando elementos que tenemos en casa tecnológicos, que realmente si uno desde un punto de vista artístico, plástico, observa y dice, ostras, esto tiene jugo para utilizarlo, para contar, y ya enseguida sacas provecho de esa tecnología, le vas a dar la vuelta, ya no va a ser solamente, ay, mira lo que puedo hacer, ya de repente vas a contar algo. Descubrir una tecnología a utilizar. En mi caso, por ejemplo, no es solo conocerla, decir, ay, mira, hay un chaval en Japón que ha hecho un software que tal cual, y qué bien. No, conócela. O sea, por ejemplo, en Hackett trabajamos con videomapping. Vete a hacer un taller de videomapping y conoce la tecnología de primera mano. Si la quieres hacer, si tú eres el dramaturgo y quieres utilizar esa herramienta, tienes que saber qué posibilidades tiene directamente y qué limitaciones tiene y dominarla. En el caso de que no seas muy hábil para la tecnología, si tienes a alguien de confianza que sea una mano derecha en ese campo, pues puede servir. En mi caso yo prefiero ser yo el que lo conozco. Luego buscaré a alguien que sea mejor que yo en eso, que sea un especialista en eso, para poder realmente trabajar y centrarme en todo lo que se viene, que es un montón. Tecnología a utilizar, vale, muy bien, has elegido una tecnología, vas a utilizar videomapping, vas a utilizar mandos de la Wii o el Kinect, ¿no? de la Xbox, ¿no? Que eso ahora también se está utilizando mucho, conocéis, ¿no? Lo del Kinect, que os movéis y los muñecos bailan. Pues hay mucha gente que lo está integrando dentro de espectáculos de danza contemporánea, para que capte el movimiento y las coreografías en directo crean coreografías virtuales. Vale, sí, muy bien, tienes la tecnología, pero ahora lo que necesitas buscar como loco es una idea inicial. Algo que digas, vale, esto lo puedo contar con esta tecnología. Y eso es lo complicado. Eso es lo complicado. Y eso te puede llevar semanas, te puede llevar meses. Hay mucha gente que seguramente desiste. Es decir, no hay manera. Y desistiendo, a lo mejor de repente un día te encuentras con cuál es. ¡Ostras! Ya está. En
RAS, por ejemplo, Maduisa Teatre me llama para hacer RAS, creo un espectáculo audiovisual, tal, vale, hostias, déjame pensar qué podemos hacer. Vamos a proyectar, poner un proyector arriba en el cenital y tendremos un espacio sobre el que proyectamos. Vale, ¿qué contamos? Entonces, hasta que llegas a, vale, a que lo que van a hacer es dibujar en el suelo, pasa mucho tiempo. O sea, en este caso, por ejemplo, fue un mes y medio, 2 meses, dando vueltas a posibilidades, a poder, a lo mejor partir incluso de cuentos, como origen. De repente se te cruza Miró, un cuadro de Miró, y no sé, surge una asociación, algo que dice, esto puede dar, el dibujo en el suelo. Bueno, idea inicial. Hay mucho de búsqueda, mucho de casualidad y mucho de apostar, de decir, apuesto por esta idea, y sé que en el trabajo conseguiré exprimir a través de esta idea esa tecnología, y la tecnología exprimirá esta idea. Tiene que ser bidireccional. Tienes la idea, has apostado por una idea, dos niños se encuentran en un parque y se comunican mediante el dibujo. Vale, bien. ¿Cómo lo vas a contar? ¿Qué disciplinas artísticas creativas vas a utilizar? Vale, si van a dibujar, obviamente necesitarás diseño gráfico o artes plásticas. Alguien que se encargue de crear eso. Intuyes que ese movimiento puede llevar, ese dibujar puede llevar a movimiento, danza. Pues puede que la danza sea un lenguaje a utilizar. Necesitaré coreógrafos. Entonces, es un poco decir, ¿de qué me voy a nutrir? Que esté a mi alcance, quiero decir, que sean disciplinas que de alguna manera ya conozco o puedo acceder a creadores que pueden ayudar en este proceso, a que esa idea se convierta realmente en un futuro espectáculo. Inmediatamente después tendrás que encontrar un equipo creativo que empiece a volcar ideas, posibilidades, opciones desde sus campos y hacia esa idea inicial. En muchos casos, o sea, esos creativos ya, por ejemplo, lo que es la parte a lo mejor de las tecnologías, quitando el técnico y el diseñador gráfico, el coreógrafo, el músico y tal, aportan desde su disciplina. Pero aportando desde su disciplina, de repente te hacen ver cosas que descubres que pueden explotar ambos conceptos, la idea inicial y la tecnología. A través de la música, de repente, cómo el ritmo va a modificar el dibujo que se va haciendo, que el ritmo va a ser un elemento que va a jugar con la tecnología, con cómo dibujamos y que va a nutrir a esa idea inicial. Un proceso de este tipo, pues tienes que planificar muy bien, porque tienes a mucha gente trabajando, creando para tu proyecto, ¿no? Entonces tiene que haber una gran planificación, porque además esa gente, muchos dependen unos de otros, quiero decir, el actor es el que más sufre. El actor depende de todos, depende
actor, depende del músico, depende del coreógrafo, el coreógrafo depende del músico y depende del diseñador gráfico y de la persona que se encarga de luego de hacer las animaciones en After Effects. Hay una interrelación y una interdependencia que requiere de planificación. Y aunque planifiques mucho, siempre vas con la lengua afuera. Estas fases para mí son recomendables, eso es lo óptimo, eso es lo que casi nunca puedes tener. Que es a lo que queremos llegar. Por ejemplo, en DOT para Madvisa he conseguido tener más o menos este esquema de tiempos. En Harket, que ahora veréis los tiempos reales que tuvimos, no pude tener esos tiempos. ¿Vale? Preinvestigación. La preinvestigación es el encontrar esa tecnología, conocer esa tecnología, buscar esa idea y pensar qué disciplinas. Eso no tiene un tiempo determinado. Son semanas, meses y en algunos casos años. Quiero decir que a lo mejor de repente tienes algo en el cajón, que una tecnología que la tienes ahí, no sabes cómo utilizarlo, de repente 2 años después te encuentras con una idea y surge el germen a partir del cual luego se articulará con efecto dominó todo lo demás. Pero vamos, con ánimo y deseo de buscarlo, pueden ser semanas o unos meses, un par de meses. Una vez que ya tienes el equipo y tal, proceso de investigación. Esta fase para mí es muy importante. Y es la fase en la que, con la idea inicial clara, con la tecnología a utilizar y con el equipo creativo que vas a tener, te encierras durante 3 semanas solo con los actores, por una parte, y en ratos con los técnicos, hacer otro tipo de pruebas, pero solo con los actores, a esa idea inicial, dedicarte a jugar con ella. Solo con los actores. Por otro lado, te encierras en los ratos que quedan, que te distribuyes el tiempo, para que sean bastante tiempo, y suele ser nocturno, por la noche, con el equipo técnico, porque tienes que trabajar con los elementos tecnológicos desde el minuto 0, en este caso, no es algo que lo metes después, es decir, no, pues luego vendrán unas proyecciones, no. ¿Qué tipo de cosas podemos hacer con Modulate, un software, con MapMapper? Yo ya tengo que tener Modulate, yo ya tengo que tener MapMapper, conseguirlo, esa licencia. ¿Alguien la tiene? ¿No? Yo, vale, pues se alquilan, hay softwares que alquilan las licencias para poder hacer pruebas y fases de prueba y tal. Posibilidades con los técnicos y posibilidades con los actores, que para mí ese es el meollo, porque ahí es donde vas a trazar, la ponencia esta se llama creación de un puzzle de tecnología y emoción, y ahí es donde vas a crear piezas de puzzle. En esas 3 semanas, 2-3 semanas, y yo deseo que no sean más, porque también hay un punto de ya. Esas 3 semanas tienen que servir para crear muchas piezas que se nutran de esa idea. Ahora, en cuanto hable de Harket, os pongo ejemplos concretos. Para que después, en esta fase de 4 a 6 semanas, sin actores y solamente con el equipo creativos, el equipo de creativos, elabores el esquema y la dramaturgia escénica. Es decir, cojas esas piezas de puzzle y las selecciones, las unas, juntes, veas cuáles son las que te interesan, las que realmente sirven para contar esa idea inicial,
cuáles alimentan esa idea, cuáles están fuera de lugar, cuáles son interesantes pero no hay manera de encajar. 4 o 6 semanas. Con ese material vuelves a la sala de ensayos, con actores. Durante esas 4 o 6 semanas el equipo creativo, audiovisuales, música, tal, ha ido creando material, una parte de material. A mí me gusta llegar a la parte de ensayos, un deseo siempre es llegar con un mínimo de un 55-60% de la dramaturgia cerrada. ¿Vale? Arrancar esas últimas 5 semanas con un 50-60% cerrado. Porque eso quiere decir que ya he puesto a trabajar al equipo creativo para crear ese 50%. Durante los ensayos yo voy creando un nuevo material, se va completando la dramaturgia. Esas semanas nos llevarán después al estreno. El estreno no es el estreno. Y después hay una última fase, post-estreno, que si tienes suerte y el estreno no es un día, no es una sola función, sino que haces una exhibición pues, de 4 o 5 días, es un tiempo para ajustar, casi siempre suele ser para quitar cosas, en general, o pulir ritmos, pulir tal. No vas a crear, en algún caso sí que ha pasado, pero no vas a crear una nueva escena audiovisual con todo lo que implica, toda la maquinaria que implica en ese tiempo. Fase de preinvestigación, decidir tecnología, acercamiento previo a la tecnología, localizar la idea inicial, estudiar posibilidades dramáticas y plásticas de la tecnología en relación a diversas disciplinas artísticas. Esa es fase de preinvestigación. Fase de investigación, enmarcar puzzle, una declaración de intenciones. En Harker, lo primero que escribí es un trocito que dice, que además la mitad es mentira, dice, nuestro primer espectáculo toma el nombre de la compañía y se llama Panic Map, mentira, porque en ese momento pensábamos que iba a ser Panic Map. En cierto momento me encuentro con un personaje que es Paul Harker y Mateu, Cristina Harker, y digo, Harker, protocolo. Es un espectáculo muy físico y visual en el que vamos a trabajar con una técnica plástica avanzada que es el videomapping. Mediante esta técnica podemos transformar el espacio tridimensional, cada elemento de él, por medio del uso de 3 proyectores de vídeo que mapean todos los objetos y el suelo, convirtiéndose no solo en proyectores de imágenes, sino fuente de luz. El espacio se redefine continuamente. Esta tecnología se emplea sobre todo en clubbing, en inauguración de edificios, pero en teatro se ha ido implementando en estos últimos años, junto con nosotros otras compañías también lo han ido incorporando. Es un espectáculo de ciencia ficción que presenta una realidad alternativa en la que tras una catástrofe global solo queda una mujer en el planeta. Esta está encerrada en lo que parece un búnker sin poder salir al exterior. En realidad no está sola. Con ella hay una voz, la de un sistema de inteligencia artificial. En el espectáculo vemos la relación que se establece entre ella y el sistema que se transforma continuamente. El sistema de inteligencia artificial es excesivamente protector. Este sistema tiene como misión asegurar la reproducción. Esto por ejemplo, luego no fue. Este sistema tiene como misión asegurar la reproducción de ella con la ayuda de embriones criogenizados. O sea, es que no me acordaba. En cierto momento ella sospecha que tras el espíritu protector del sistema se encuentra algún interés oculto. El uso de las nuevas tecnologías no se limita al uso del mapping, todo el proyecto en sí está pensado para que el espectáculo tenga una extensión en la red, en internet. Hablábamos de trabajar con narrativa transmedia, o sea, extender más allá del espectáculo, hacer otras piezas de puzzle que pueda ver el público dentro de internet. Pues esto un poco es una de las primeras ideas que habían, ¿vale? Eso es un poco enmarcar el puzzle en base. Este es un poco el marco. Trabajamos con ciencia ficción, trabajamos con videomapping, trabajamos con una chica, hay mucho trabajo físico, hay una voz, hay una serie de elementos que ya te están dando
unas pautas que tú debes seguir, a las que debes atenerte. Estás como poniendo unas reglas del juego, ¿vale? Y con esa declaración de intenciones se lo cuentas a un grupo de gente que dicen, ¿estás seguro? Sí, bueno, pues vamos, que es el equipo creativo. En esa fase, el objetivo, la fase de investigación, acordaros, esas 3 semanas, es elaborar abundantes piezas del puzzle, desde la tecnología, desde las disciplinas y desde la dramaturgia. El trabajo con los actores, tanto aquí como aquí, en el trabajo con los técnicos y equipo de creativos, en estos dos campos. El material generado en esta fase aún no tiene forma. Son piezas sueltas que no tal. Luego os pondré unos títulos. Después de la fase de investigación viene la fase de elaboración de esquema. Es encerrarte y con esas piezas crear un mapa visual modular. Vale, mapa visual modular. Vamos, poner una pizarrita en blanco y unos post-its con las piezas que has ido sacando en la fase de investigación. A esas piezas, de alguna manera tienes que medir su peso, medir su valor dentro de la idea, de esa idea de esa chica encerrada en lo que parece un búnker dentro con un sistema de inteligencia artificial, tal. Pues tienes que valorar desde varios puntos de vista. A nivel de construcción de espectáculo, pues su tiempo y su ritmo. ¿Qué ritmo tiene esa pieza? ¿Qué le intuyes que puede tener? ¿Qué duración? La estructura textual de esa pieza, si es de texto. Si es un diálogo, un monólogo, un cuasi-monólogo, si son frases muy cortas, a modo de esticomitias. El valor plástico de esa pieza, del puzzle, el valor dramático propio en sí, principio de desarrollo final si lo tiene, o de esa mini pieza, y luego su valor con respecto al global, ¿vale? Las pobrecillas piezas, hay algunas que están en el cajón, en mi casa. Están los post-its en el cajón y no salieron de allí, las pobres, porque no tenían el peso suficiente. Ya sea a nivel de plástico, a nivel con esas piezas que vas diciendo, vale, esta sí, esta va, esta no, esta sí. Vas creando bloques semánticos de piezas, es decir, hostia, este momento en el que ella se enfada con la inteligencia artificial, podría intentar modificarle. ¿Por qué está enfadada? Está enfadada porque está cansada de su monotono. Pues voy a intentar, aquí tenemos una pieza en la que intentaba, o sea, aquí se enfada, y tenemos una pieza en la que modulaba su voz. Vamos a juntar estas dos piezas y como consecuencia de esto, hostia, tenemos una pieza que tac, y de repente creas un bloque semántico de piezas que construyen un pequeño viaje, pero que todavía tienes que construir todo el puzzle. Algo que es importante y que duele es desechar piezas de poco peso, las que están en el cajón, o el posible enlace. Decir, hostia, es que esto es brutal, esta pieza es brutal, es genial, es fantástica, es genial, pero no encaja.